muchacho que hace las entregas le da 5 centavos y le dice, pasa por mi casa, deja esto, ve por el porche del frente de la casa, golpea la puerta, baja la mercadería, y era bastante, y déjala en el porche. La señora que va a salir te va a decir que te equivocaste, que no es allí, pero tú no le hagas caso, deja las cosas allí y te vas. Y él dio tiempito para que el muchacho llegara a la casa, anduvo y le gustaba mucho silbar, andaba silbando de contento por el pueblo, y ya calculando el tiempo, entonces llegó, pero entró por la puerta de atrás de la casa. Y Prudencia lo recibe. Oye, que ha venido un muchacho de la tienda y ha dejado un montón de mercadería aquí. Le he dicho que no es nuestra. Pues si estás quebrado. Yo sabía que no era nuestra, pero no me hizo caso. Insistió y la dejó. Averigua a ver qué, se han equivocado. Y le dice el José a su esposa Prudencia, mujer, ¿no te he dicho yo que el Señor proveerá? ¿No te he dicho? Y Prudencia se echa a llorar, abraza a su esposo y dice, gracias a Dios por la fe de mi marido. Le ha contado lo que Dios ha hecho. El libro salió y fue un reguero de pólvora. Se imprimió más de 50 veces el libro. El impresor le fue bien con José Bates, porque la primera vez fue a medias y luego se lo paga. Pero la próxima, y no era que Bates andaba haciendo dinero, lo que él quería era que este mensaje se regara. Pero fue tanto el interés en el libro que se reimprimió 50 veces, se regó por todas partes. Y ese libro fue como un reguero de pólvora. La gente leyendo la verdad de la Biblia sobre el Santo Sábado. Ese es el comienzo de cómo aquel grupo de adventistas que por la fe habían seguido a Cristo en el santuario celestial y se descubrieron allí que estaba la ley de Dios y descubrieron la verdad del sábado, ahora Dios los inspiró para regar ese mensaje por todas partes de la tierra. Dios, en su providencia, fue revelando a su pueblo cada una de las verdades que hoy constituyen los pilares de la fe adventista. A todo esto, la iglesia adventista no existía como iglesia. La iglesia habría de fundarse más de 20 años más tarde. Pero los creyentes en el regreso de Cristo eran de distintas denominaciones. Los unía una fe común y esa fe era el pronto regreso de Cristo. Y ahora, pues sabían qué era lo que estaba pasando en el cielo. Sabían por qué Él no había venido cuando lo esperaban. Porque había una obra que tenía que ser hecha en el santuario y terminando esa obra, pues Él vendría a buscar a su pueblo que estuviera preparado. Pero en esa obra había que enseñar al pueblo estas verdades que Dios les estaba dando. Y la verdad del sábado comenzó a ser un tema muy especial para aquellos creyentes. Entendieron que Dios estaba reuniendo a su pueblo y llevándolo a serle fiel, enseñándole cómo prepararse para el juicio. Ahora, miren lo que Elena de White habría de escribir con respecto a la obra de Cristo en el santuario celestial. En el conflicto de los siglos, en la página 478, ella declara: la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y entonces será purificado el santuario, así como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y a la destrucción final de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los períodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía
verificarse al final de los 2300 días. Debido a ese error, los creyentes sufrieron un chasco. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentándose por la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiese aparecer para traer su recompensa a cada uno de sus hijos. Cristo no había venido a la tierra, pero sí había venido al santuario en el lugar santísimo, no como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el ritual del santuario. Había entrado en el lugar santísimo, en el templo de Dios en el cielo. Y entonces comienza a mencionar los textos que ya nosotros hemos leído, que vino en las nubes del cielo al anciano de días, los libros fueron abiertos. Esta venida también estaba predicha por el profeta Malaquías, y luego sigue dando muchos otros pasajes que muestran que esto está enseñado claramente en la palabra de Dios. Vendrá súbditamente el Señor a su templo, el ángel del pacto a quien vosotros aguardáis, se sentará para refinar la plata y el oro. ¿Se acuerdan que lo leímos esta mañana también? Entonces ella luego dice: el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una nueva luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguieran allí por la fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Habría de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 10? Comerás el librito, será dulce en tu boca, pero te amargará el vientre. Y luego dijo el ángel: es necesario que vuelvas a profetizar otra vez sobre pueblos, muchedumbres, tribus y lenguas. El profeta dice: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Y luego dice: los que han de vivir en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, cuando termine la obra del juicio, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mancha, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo. Mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son limpiados, quitados del santuario, son borrados de los registros en el cielo, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, entonces los seguidores de Cristo estarán listos para su venida. Así que había una obra que hacer. Y en esa obra hay que cooperar con Cristo, como Cristo está limpiando el santuario en el cielo de nuestros pecados. También nosotros tenemos que cooperar con Él en limpiar este santuario, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, de todo pecado y contaminación. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje que habla
de obediencia a los mandamientos de Dios. Es un mensaje de lealtad al Creador, pero es un mensaje de victoria. Al que venciere, dijo el Señor Jesús, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Saben? El mensaje del pronto regreso de Cristo y la preparación para ese día es muy solemne y especial, porque todo el mundo dice, Cristo viene, hay que prepararse. Pero ¿cómo nos preparamos para la venida del Señor? ¿Cuál es esa preparación necesaria? Porque, ¿sabes? De nada nos sirve a nosotros conocer todas las profecías, conocer lo que Cristo está haciendo en el santuario, conocer en detalle todo lo que viene, si nosotros no nos preparamos y nuestra vida no está lista para estos eventos. Hay muchos que conocen la profecía al dedillo, pero no han hecho la preparación necesaria para ver a Dios cara a cara, y cuando Él venga, no estarán listos. ¿Saben que la mensajera del Señor dice que no hay uno en 20? Escuchen bien, no hay uno en 20, se los voy a leer. Eventos de los últimos días. En la página 176 dice así: es una solemne declaración que hago a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto es para nosotros. Que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están anotados en los libros de la Iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Y si Cristo viniera ahora, estarían sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. No hay uno en 20 de aquellos cuyos nombres están en el libro de la Iglesia que estamos preparados para la venida del Señor. Por otro lado, la Iglesia Adventista, que ha tenido toda esta luz, hacemos profesión de conocer, pero no vivimos a la altura de la luz que Dios nos ha dado. Qué triste, pero es cierto. Todavía hay entre nosotros disputas, contiendas, divisiones, y estamos más preocupados en el qué dirán y en los puestos y en la política interna de la iglesia y en tantas otras cosas que en preparar nuestra vida para estar en pie delante de un Dios santo cuando Él venga. Ahora lo mismo pasa en la mayoría de las iglesias. Sin embargo, este mismo libro declara que Dios tiene muchos hijos suyos en otras iglesias, no nomás en la iglesia adventista. Escuchen, el Señor tiene joyas en todas las iglesias, verdaderos hijos suyos. Él tiene sus representantes en todas las denominaciones. ¿No se les han presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente? Y por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Todavía son hijos de Dios. Miren, han rechazado la luz del sábado, pero todavía Dios los considera sus hijos. ¿Por qué? Porque no se les han presentado esas verdades en un contexto tal que traiga convicción a su corazón. Y aunque han rechazado la luz, dice aquí, miren, no lo digo yo, dice, al rechazar la luz no han cortado su relación con Dios, todavía son sus hijos. Y hay muchos que nunca han escuchado, dice aquí, entre los católicos, hay muchos que son cristianos muy concienzudos, como Maite, que caminan en la luz que tienen, que Dios les ha dado, que brilla en su camino, y Dios obrará en su favor. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Babilonia es la confusión religiosa que hay en el mundo hoy en día. Según este pasaje de Apocalipsis 18, muchos del pueblo de Dios están aún en Babilonia.